Ahora daremos inicio a la unidad número 2, que es el concepto de compensación. Entonces, comenzando con el objetivo 2.1, introducción a la compensación de sistemas de control. Dice lo siguiente: o sea, de manera general, pues un sistema de control es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y son utilizados para procesar señales. Los sistemas de control pueden ser mecánicos, eléctricos, electrónicos, térmicos o una combinación de estos. Las señales que procesan dependerán del tipo de sistema que se esté analizando. Para la especialidad electrónica estarían constituidas dichas señales de formato de voltaje, corriente, y en algunas ocasiones, y obviamente el estudio más peculiar y más interesante sería tener un control de una señal en forma de frecuencia. De manera general, un sistema simulado por medio de elementos de circuitería eléctrica quedaría interpretado matemáticamente de la siguiente manera. Entonces, ahorita en un espacio vamos a tratar de darle solución a un pequeño circuito eléctrico, obviamente desde el punto de vista de sistemas de control, que prácticamente pues está regido por las leyes de circuitería eléctrica, de las normas o análisis pues de circuitos eléctricos. Este análisis nos servirá de base para indicar los conceptos de estabilidad, métodos implementados para determinar la estabilidad y los conceptos de proporcionalidad comentados de manera reiterativa en este tema. Entonces, de manera general me voy a apoyar en un pequeño circuito eléctrico, por ejemplo tengo aquí una excitación, recordando pues que es una perturbación del formato alterno, porque obviamente en corriente directa los dos elementos que tienen la capacidad de almacenar energía, que sería el inductor, este inductor y este otro capacitor, pues obviamente en corriente directa se comportarían de forma muy peculiar. Por ejemplo, el inductor, que tiene la capacidad de almacenar corriente eléctrica, pues obviamente en corriente directa va a estar trabajando o va a estar funcionando como un cortocircuito. Entonces ese cortocircuito va a permitir un flujo continuo de corriente eléctrica y obviamente el inductor lo va a ir almacenando. En cambio, el capacitor, nuevamente en corriente directa, va a trabajar como un circuito abierto. Su reacción va a ser como un circuito abierto, por lo tanto, al tener dos placas paralelas o un circuito abierto, este elemento va a tener la capacidad de almacenar voltaje eléctrico. Por lo tanto, el inductor almacena corriente y el capacitor almacena voltaje. Pero pues obviamente su comportamiento va a ser de manera muy distinta al ser excitado o a estar motivado por un tipo de señal de energía eléctrica del formato alterno. Bueno, entonces tenemos 4 elementos pasivos. Tenemos aquí un R1, R2, un inductor y un capacitor, que están interconectados entre ellos por medio de dos trayectorias o dos mallas. Tenemos aquí una entrada, una excitación del formato de corriente alterna, una fuente de voltaje, y obviamente el parámetro eléctrico que vamos nosotros a observar y obviamente a controlar va a ser la corriente 1 y la corriente 2. Estas serían para nosotros los dos parámetros eléctricos que vamos a tratar de controlar o de estar monitoreando, pues, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a analizar primeramente la malla 1, esta. Si ustedes recuerdan, el objetivo va a ser seguir la trayectoria de la corriente. Entonces, al seguir la trayectoria, aquí vamos a generar una caída de tensión. Aquí vamos a generar más menos el voltaje en BR1 más menos el voltaje en BR2 y más menos el voltaje en el inductor. Si sigo esa trayectoria y obviamente sumo todas las caídas de tensión y todas las elevaciones, obtendré lo siguiente. Entonces, entro por terminal positiva va a ser BR1 más entro por terminal positiva BR2
más entro por terminal positiva, voy por aquí, más BLDL, ¿sí? Todo está en función del tiempo, únicamente pues por comodidad de escritura. En ocasiones indico esta parte y obviamente en otro momento se me olvida colocarlo, pero todas estas representaciones o modelos matemáticos están en el dominio de tiempo. Entro por terminal negativa menos la fuente, el voltaje de la fuente, obviamente en el dominio del tiempo, todo esto es igual a 0. Voy a despejar rápidamente. Esta fuente de voltaje que está restando pasó sumando. El comportamiento dinámico de cada uno de estos voltajes va a estar representado o modelado por un modelo matemático, por una expresión matemática. En R1 va a ser el resistor por la cantidad de corriente que le está pasando, es I1. Y I1 y obviamente también I2 están en función del tiempo, más tengo el otro elemento, le está pasando simultáneamente dos corrientes, primeramente le pasa I1 y posteriormente le va a pasar I2, más, si ustedes recuerdan, el voltaje o la caída de tensión en un inductor es igual al inductor por la razón de cambio con respecto al tiempo de la cantidad de corriente que le está circulando. En este caso es I1 igual al voltaje de la fuente. Entonces ya tenemos aquí el comportamiento dinámico de cada uno de estos elementos. Realizando ahí las operaciones indicadas, únicamente es una multiplicación de R2 por I1 menos R2 por I2 más el inductor y razón de cambio con respecto al tiempo y el voltaje de la fuente. Bueno, ya tenemos nosotros por aquí implementado el comportamiento dinámico de la malla número 1. Recuerden que todo está en el dominio del tiempo y lo que voy a hacer a continuación es transferirlo o mandarlo al dominio de la frecuencia angular J omega, es decir, la variable compleja S, por medio de la transformada de Laplace. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace queda R1 por I1, ya es en el dominio de S. Entonces hago esta transformación únicamente de la señal de los elementos pasivos, no pasa nada, más R2 I1 menos R2 I2 más L con respecto a señal desde el dominio del tiempo que se encontraba I1 pasó al dominio de la variable compleja S. En cambio aquí el operador derivativo al aplicarle la transformada de Laplace se convierte directamente a la variable compleja S, se transforma. Entonces este elemento en forma general de entre dt, que es una derivada en el dominio de la frecuencia, es una S. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque más adelantito pues obviamente vamos a hacer una indicación muy particular cuando tengamos una derivada, es decir, una compensación derivativa, o en ocasiones cuando tengamos una integral va a ser una compensación integrativa. Entonces de ahí sale el concepto de la compensación. Entonces puedo compensar con una derivada o puedo compensar con una integral. Y obviamente también dependiendo de la ubicación de la derivada o la integral va a ser proporcional o colocada pues en otro lugar. Entonces más adelantito vamos a tratar de observar. Entonces en forma general así nos quedó nuestra expresión. Agrupando términos, tengo en función de I1 tengo a R1 más tengo a R2 y tengo a más LS por I1 menos, aquí tengo un factor común, pero común a la malla 1 y a la malla 2, que sería R2 por I2 igual al voltaje de la fuente. Entonces estoy agrupando únicamente términos en función de I1 y en función de I2.
Entonces, esta es la interpretación o el resultado de la primera ecuación. Obviamente esta primera ecuación la generamos analizando la malla número 1. Ahora vamos a analizar la malla 2. Vamos a ver qué modelo matemático nos va a dar como resultado. Vamos a ver con la malla 2. Y de igual manera, ahora las caídas de extensión van a estar denotadas por más menos. Sigo el flujo de la corriente, entro por terminal positiva, la caída de tensión por donde entra la corriente va a ser más, por donde sale menos. Por lo tanto, esta quedaría más menos. Siguiendo el caminito, sería más menos voltaje en R2, más voltaje en el capacitor. Esto es igual a 0. Sustituyendo por medio del el modelo matemático con respecto a cada una de estas caídas de tensión, es R2, pero simultáneamente le está pasando I2 menos I1 más. Entonces ustedes recuerdan, es mero análisis de circuitería. Como estaba analizando la malla 1, por lo tanto le hago mayor importancia a I1 y menos I2. Ahora, como estoy analizando la malla 2, le hago mayor importancia, o le doy mayor importancia a I2 menos I1. Entonces es únicamente un recordatorio pues de las normas o leyes de circuitería eléctrica. Más el voltaje en el capacitor, voltaje en el inductor es la derivada. En cambio, en un capacitor es 1 en C de la integral de I. En este caso le está pasando nada más I2, diferencial del tiempo, igual con 0. Realizando las operaciones ahí claras, R2 por I2 menos R2 por I1 más 1 en C integral I2 diferencial del tiempo igual con 0. Y de igual manera debo de aplicarle la transformada de Laplace. Le aplicamos la transformada de Laplace a toda esta expresión y nos va a quedar R2, nuevamente están en función del tiempo, y 2 cambian a función de la variable compleja S. R2 y 1 más, aquí tenemos una derivada, pero obviamente si tenemos la derivada, la operación inversa de la derivada, es decir, 1 entre la derivada sería la integral, ¿verdad? Entonces esta es la expresión inversa. Entonces aquí tenemos la integral y a ver si lo voy a indicar. Bueno, no, a fin de cuentas, como es operación inversa, si la derivada con respecto al tiempo le aplico transformada de Laplace, el resultado va a ser S. Y como es la operación inversa de la derivada, la integral, pues obviamente al aplicar la transformada queda como 1 entre S, es al revés, ¿verdad? Es sin inversa. Entonces aquí tenemos 1 entre C de S y 2, recuerden que estamos en función de la variable compleja S, igual con 0. Agrupando términos, no contengo término en función de I1, entonces va a quedar menos R2 I1 más, agrupado todos los términos en función de I2, contenemos a R2 más 1 entre S de S en función de R2, en función de I2 igual con 0. Entonces para nosotros esta sería la ecuación número 2. Si despejamos de la ecuación número 1, es decir, genero una expresión 1', voy a despejar I1. Entonces I1 despejado, obviamente en función de S, va a ser igual. Tengo aquí la fuente de voltaje, se encuentra de este lado, fuente de voltaje. El restando pasa por acá sumando a R2 por I2. Tengo toda esta expresión ahí despejada. El elemento, toda esta expresión está multiplicando a I1, va a pasar dividiendo. Quedó acá en el denominador.
pero para que se denote como otro tipo de bloque, lo voy a colocar aquí en forma separada. Es 1 entre R1 más R2 más LDS. Esta para nosotros va a ser 1'. En cambio 2' nos va a quedar de la siguiente manera. 2', si aquí despejé I1 de la ecuación I1, voy a despejar por lo tanto I2 de la ecuación 2. I2 de S va a ser igual, este elemento está restando, va a pasar por acá sumando a R2 por I2 entre, no es entre, quedaría entre, pero en la multiplicación este elemento está multiplicando, pasa por acá dividiendo, 1 entre R2 más 1 entre el capacitor y S, y aquí esta sería nuestra expresión I2 de S. Entonces, ¿qué seguiría? Tendríamos que nosotros que graficar o sacar una interpretación en diagrama de bloques para observar claramente la interacción que tenemos o la asociación de estas dos ecuaciones, y obviamente ahí podremos observar la interacción de las dos señales que tenemos como monitoreadas como de control, que sería I1 e I2, por eso están despejadas aquí. Voy a ver si me da espacio, creo que sí, aquí está. Bueno, entonces voy a graficar las dos funciones, o determinando un diagrama de bloque. Esto es lo que voy a hacer. Voy a generar un diagrama de bloques de estas dos igualdades. Iniciamos con I1. Voy a colocar primeramente la expresión I1. Podemos observar que voy a colocar primeramente estos dos términos. Tengo una fuente de voltaje, una fuente de voltaje. Aquí está mi fuente de voltaje en el dominio de S. Y va a entrar a un sumador, y obviamente se le está sumando una señal que está multiplicando a un bloque, y el bloque es constante. Tengo aquí un R2 y el parámetro que me interesa, que sería I2, sería esta parte. Aquí le estoy aplicando I2. Entonces en los bloquecillos van los elementos constantes. Entonces I2 por R2 lo está multiplicando, llega a un sumador que se va a sumar con una fuente de excitación de la fuente de todo el circuito. Salimos, ya tengo aquí graficado esos dos elementos, salgo con una señal, esta línea con su punta de flecha es la señal que está saliendo de este sumador, y va a entrar a un bloque que contiene elementos R1 más R2 más LDS. Aquí sería todo este bloque que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces a la hora de tener nuestra salida de toda esa manipulación matemática, pues obviamente vamos a obtener la señal I1 de S. Este es I1 de S. Esta es la señal I1 de S. Ahí está. Siguiendo con la ecuación número 2, ahora tenemos la ecuación número 2, que tiene un elemento, es I2 por R2. Creo que por ahí tengo un errorcillo. Este es I1. Si no, lo podemos comprobar en esta parte. Miren, es I1. Entonces esta sí es I1. Si no, pues no tendría ninguna relación, o no estarían pues relacionadas las dos ecuaciones. I1 ya lo tengo aquí. 1 multiplica un bloque constante que vale R2, obtengo una señal
y esa señal está multiplicando al bloque 1 entre R2 más 1 entre CDS, y a la salida de toda esta manipulación voy a obtener un flujo de señal, y ese flujo de señal va a ser I2DS. I2DS lo ocupo acá en este extremo, entonces únicamente me vengo por acá y aquí estaría, ¿sí? Entonces esa es la interpretación por medio de bloques de la interacción de las dos corrientes. Entonces, sin necesidad de estar observando nuestro circuito eléctrico, como en esta parte, este diagrama de bloques me da demasiada información, ¿sí? Aquí tenemos la interacción, obviamente no te dice la interconexión de los elementos, únicamente puedo observar que contiene una R1, una R2, un inductor y un capacitor. Pero lo más interesante, no sé si es una malla o no sé si es un circuito en paralelo o que contenga dos o más nodos. Lo más interesante es la relación que hay de estos elementos con este flujo de señal. Está I1 y está I2, ¿sí? Entonces puedo observar rápidamente que el parámetro de control, tenemos aquí la excitación, y puedo yo considerar como entrada el voltaje de la fuente, la manipulo, interactúan con todos estos bloques las dos señales y obtengo como salida a I2. Esta es la salida, ¿sí? De acuerdo pues a la ubicación. Recuerden pues que de manera general podemos tener nosotros la representación de un sistema de control en lazo cerrado. Este es un sistema de control en lazo cerrado. Este es el lazo directo. Aquí tenemos lazo directo. Y este es el lazo de retroalimentación. Por lo tanto, de manera general, puedo yo indicar a un sistema de lazo cerrado como si fuera una señal RDS. Esta es la excitación. Llegamos a un sistema de control, este es el sistema de control G, y obtengo una salida que es la salida YDS, y me faltaría más menos, en este caso es positivo el lazo de retroalimentación, o puede ser menos más adelantito, o ahorita lo vamos a clasificar o denotar un poquito más. Y en el lazo de retroalimentación tengo una HDS. Entonces, de manera general, puedo obtener yo el sistema en lazo cerrado. Inclusive puedo yo sacar un modelo matemático. Si ustedes recuerdan, este es un poco más complejo de diseñar, es un poco más interesante de analizar, contiene más elementos, pero es más, no más preciso, sino un poco, ni más estable, sino que al tratar de hacer algunas modificaciones, automáticamente, por la ventaja que nos proporciona el lazo de retroalimentación, es un poco más cómodo pues hacer el control. En cambio, puedo tener yo la representación en lazo abierto, pero de este mismo elemento. La representación en lazo abierto de este elemento quedaría RDS, digo, la salida entre la entrada, y es igual al bloque de control GDS entre 1 más menos GDS, el bloque, por el bloque de lazo de retroalimentación. Entonces, este modelo matemático, esta caracterización, lo que va a hacer es representar este elemento de lazo cerrado, pero como si fuera en lazo abierto, con las mismas características, o perdón, con las mismas ventajas. Y obviamente, para analizar matemáticamente, este está un poco más complejo. Matemáticamente en lazo abierto está muy sencillito. Entonces estoy aprovechando las cualidades de la versatilidad de mi sistema en lazo abierto con la versatilidad de la comodidad de
del modelo matemático y obviamente de las expresiones matemáticas que puedo yo tener en ¿cómo se llama? En lazo abierto. Entonces nos quedaría de esta manera. RDS, si este elemento está dividiendo, pasa multiplicando a todo este bloque, y este bloque, convertido el sistema en lazo abierto a lazo cerrado, queda de esta manera. Entonces, en su investigación, creo que por ahí se deben de haber topado con esta expresión, este modelo matemático. Entonces, lo que estoy tratando de clarificar un poquito más con este video es alguna terminología o de dónde salen algunos conceptos, ¿no? De ahí de los artículos o las investigaciones que tuvieron oportunidad de toparse ahí en internet, ¿no? Bueno, y aquí quedaría YDS. Entonces lazo abierto, lazo cerrado y lazo abierto. Entonces tenemos esta característica. Entonces, de manera general, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo con todo este sistema, con todo este análisis? Es únicamente observar de dónde salen los modelos matemáticos, es decir, el concepto de lazo cerrado, siempre analizar, bueno, dependiendo pues del circuito eléctrico, electrónico, mecánico, térmico, siempre vamos a caer a un sistema de lazo cerrado. Entonces es necesario convertirlo en lazo abierto, es más cómodo manipularlo matemáticamente. Lo que podemos nosotros observar es de que en el lazo directo, en el lazo directo o lazo abierto, contenemos dos operaciones. Contenemos una derivada, contenemos aquí una derivada, recuerden aquí que tenemos una S directamente multiplicando, aquí contenemos una derivada. Y nuevamente en ese mismo lazo directo contenemos una integral. Tenemos una integral, y en cambio en el lazo de retroalimentación únicamente tenemos un bloque constante. Por lo tanto, el concepto de compensación, dependiendo de la operación, podemos tener una operación I2 por R2, es decir, tengo una señal I2 y lo voy a multiplicar por un bloque constante. Desde el punto de vista de control, esta es una multiplicación, es decir, es una proporción, y es un bloque proporcional. En cambio aquí tenemos un bloque que contiene L y S, por lo tanto este es un bloque derivativo. Y acá tenemos otro bloque, pero contiene 1 entre CDS, y este es un bloque integrativo. Por lo tanto, tenemos nosotros distintos tipos de compensación. Puedo compensar con un bloque proporcional, o puedo compensar con un bloque proporcional pero que contenga una derivada, proporcional derivativo, o puedo contener un bloque de compensación que contenga una integral, proporcional integrativo, o inclusive puedo hacer la combinación de estos tres para tener un bloque o una compensación proporcional, derivativa, integrativa, proporcional, o un bloque o un método de compensación P, PD, PI, o el más completo PDI. Entonces esas son la terminología utilizada o implementada en los artículos que vieron ahí en su investigación. Entonces eso es lo que representan, y dependiendo pues de la compensación la puedo poner acá, y puede ser una derivada o una integral.
¿sí? O en ocasiones puedo compensar en el bloque en el lazo de retroalimentación, pero por lo regular tratar de compensar un sistema en el lazo de retroalimentación genera mucha perturbación y no nos conviene. Si quiero yo disipar o atenuar una perturbación que sea un sonido, entonces si quiero compensarlo directamente en el lazo de retroalimentación, en vez de compensarlo lo voy a amplificar ese ruido. Entonces por lo regular en el lazo de retroalimentación nunca se compensa. Donde sí se hace la compensación es en el lazo directo. ¿Y cómo puedo yo ¿cómo se llama? Pues de manera simultánea combinar tanto el lazo directo como el lazo de retroalimentación? Pues con esta interpretación. Transformo este sistema en lazo abierto, lo transformo en lazo cerrado, lazo cerrado en lazo abierto, y ahí ya va incluido tanto el lazo de retroalimentación con el lazo directo. Entonces lo único que debemos de tener cuidado es qué tipo de elemento con qué tipo de elemento o qué bloque lo voy a compensar. Si es directo, este es un compensador directo o proporcional. Aquí contengo una derivada y aquí contengo una integral. Y recordando, en el lazo de retroalimentación no lo puedo compensar. En ocasiones puede quedar aquí en el lazo de retroalimentación una derivada o una integral, y pues obviamente ahí es cuando nos recomiendan compensar acá en esta parte. ¿Sí? Entonces si tratamos de compensar el lazo de retroalimentación, pues nos vamos, en vez de darle ¿cómo se llama? Una disminución de esas incomodidades, pues lo que vamos a hacer es amplificarlas más. Entonces a grandes rasgos eso es lo que tenemos. Por ejemplo, ya ustedes, esta es una deducción, pero ya prácticamente un ejercicio en particular quedaría de la siguiente manera. Obviamente ese ejercicio en particular estaría denotado con expresiones en polinomiales en función de la variable compleja S. Dejen guardo para que quede como evidencia, y más adelantito se las puedo proporcionar para que no haya ningún problema. Vamos viendo. Control, unidad 2. 2.1 introducción. Ahí está. Con esto lo hacemos. Dejen tomo otro espacio. Tenemos aquí un recorte nuevo y con lo hago. Listo, aquí está un espacio en blanco para seguir con nuestro análisis. Bueno, así de manera general tengo yo ya resuelto mi circuito. Esta es una pequeña introducción. El objetivo pues no es darle soluciones a los circuitos eléctricos como lo vimos en control 1, sino ya observar un sistema de control, por ejemplo caracterizado por el siguiente sistema. Tengo aquí una entrada RDS, entra a un bloque sumativo y el elemento es 1 entre S más 2. Podemos observar que ahorita indico el concepto de estabilidad de mi sistema. Nuevamente aquí tengo la salida Y de S, el lazo de retroalimentación que sería negativo, es un lazo de retroalimentación negativo, y obtengo aquí en el lazo de retroalimentación un 1. Recuerden pues que de manera general tratamos de interpretar este bloque como si fuera RDS, bloque, GDS. Este es el bloque de control, y para nosotros el bloque de control vale 1 sobre S más 2. Salida YDS, y obviamente el lazo de retroalimentación que puede comenzar más menos, o dependiendo pues del desarrollo, menos más. Aquí comenzó en negativo. Vale el bloque de retroalimentación HDS, y aquí está nuestro
nuestro lazo de retroalimentación. Entonces, eso es lo que tenemos, pero ya le estoy dando valores. G de S, 1 entre S más 2, H de S, 1. Les comentaba, observando únicamente el sistema de control, puedo observar yo claramente que es un sistema de control estable. De manera general, podemos tener nosotros una función de transferencia dada por G de S, con un numerador y un denominador. Recuerden ustedes que el numerador son los ceros del sistema y el denominador los polos del sistema. Para que mi sistema de control sea estable, los polos del sistema debe de ser de mayor orden que los ceros. Este debe ser de mayor orden. Obviamente tengo aquí un polinomio de S más 2, es de orden 1, y obviamente para este ejercicio no contengo ceros. Si el elemento del número de ceros es de mayor orden que el sistema, mayor orden, el sistema es inestable. Un ejemplo de un sistema inestable, pues aquí está rápidamente, S más 1, este sistema es inestable. ¿Se van? Únicamente por este concepto. Tenemos un polo que vale menos 1, perdón, un 0 que vale menos 1, y tenemos 0 polos. Por lo tanto, el orden del polinomio del numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos 1, 1. Entonces es inestable. Únicamente observando la función de transferencia. 1 entre S más 4. Este sistema es estable. Únicamente por esa consideración del orden del polinomio. Otro sistema estable sería S más 2 entre S cuadrada más 6S más 8. Ahí está, rápidamente puedo observar que este sistema es estable, porque el orden del polinomio del denominador es mayor que el numerador, es estable. Entonces podemos observar ya de antemano de aquí que mi sistema es estable. Entonces el concepto de compensación, pues obviamente únicamente se hace a sistemas estables. En ocasiones, si tengo un sistema inestable como pues lo puedo compensar con un bloque 1 entre S más 1 por S más 2, y ahí ya está compensado. Fíjense, únicamente al meterle este denominador. Pero lo interesante, en dónde lo coloco, en el lazo directo o en el lazo de retroalimentación. Creo que hace un momento indiqué que para compensar el lazo de retroalimentación está muy complicado, ¿verdad? Y no es muy conveniente. Entonces siempre la compensación se haría por este lado, en el lazo directo, y ahí está compensado. Entonces así de simple es el concepto de compensación. Pero obviamente puedo compensar así sin un elemento derivativo o con elementos integrativos y derivativos. Entonces así es el concepto de compensación. Bueno, siguiendo con este ejercicio, recordando pues que la interpretación de la salida con respecto a la modificación de cambios en la entrada es igual a G de S entre 1 más menos G de S, este es el sistema de control, y H de S, que es el elemento en retroalimentación. Aplicando este concepto para nuestro ejercicio en particular, tenemos salida, tenemos entrada, es igual a G de S, esto es todo G de S, 1 entre S más 2, entre 1, como está siendo negativo, acá va a ser positivo, ¿sí? Tenemos esa indicación, ¿no? Más adelantito en qué tema se observa lazo de retroalimentación negativa y positiva. Creo que en instrumentación y creo que en otras materias, pero ahorita vamos a únicamente a comprender esto. Si mi lazo de retroalimentación es negativo, ya para simplificarlo, acá va a ser positivo, viceversa, si es positiva, acá va a ser negativa. Bueno, entonces en el caso es negativo. G de S
1 entre S más 2 por H de S, y H de S vale 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 1 entre S más 2 entre, tengo aquí la suma de dos elementos fraccionarios, quedaría 1 entre 1 más 1 entre S más 2 por 1, pues va a quedar 1 entre S más 2. El numerador pasa tal y como está, mínimo con un múltiplo, S más 2, tengo 1 para completar esta expresión algebraica, ocupo la misma expresión algebraica, 1 para completar esto, me falta S más 2 por su numerador, que es 1 más, tengo S más 2 para completar este, es 1 por su numerador. Y si realizo las operaciones, S más 2 por 1, S más 2, más 1 por 1, más 1, dividido entre S más 2. Por la ley de la herradura, este por este y este por este. Entonces las partes externas quedarían, partes externas es 1 por S más 2, S más 2, entre S más 2 por toda esta expresión, S más 2 por la expresión S más 2 más 1, es lo que tenemos ahí. Numerador y denominador son exactamente iguales, si lo divido me va a quedar así: S más 2 más 1, S más 2 más 1, por lo tanto la función de transferencia es igual a S más 3. ¿Sí? Entonces este sistema es exactamente igual a este. Este está dividiendo, pasa por acá multiplicando, es decir, R de S por el bloque. Este es el control, este es el sistema de control, y vale S más 3. Y la salida sería Y de S. Entonces aquí está la aplicación de un ejercicio en particular, así en concreto, con estos elementos: 1 entre S más 2, lazo de retroalimentación 1, hay que convertirlo en lazo abierto, y este es el resultado del lazo abierto. Y obviamente de antemano podemos observar que el grado del polinomio característico es el que está abajo. Es de mayor orden que el numerador, por lo tanto este sistema de control es estable. Entonces ya sería conveniente basarnos o tomar este sistema en lazo abierto, pero pues obviamente con las virtudes del sistema en lazo cerrado. Y obviamente aquí estaría el bloque de compensación. Este sería el bloque de compensación, y obviamente este bloque de compensación, dependiendo de las características de mi sistema, este es el sistema, puedo yo meter un bloque. Si le meto un bloque directo que no contenga derivada, nada más proporcional, es decir, le voy a meter S más 3, y si le meto S más 3 entre S más 3 nos va a dar 1. Entonces pues el sistema compensado me va a dar otro sistema que no tiene ningún sentido. O otra, puedo compensarlo un poquito más, es decir, le voy a meter o lo voy a multiplicar por otro factor. Ya no considero, bueno, sí lo considero esto, pero el factor que voy a meterle va a ser S más 4 por S más 5. Y podemos nosotros observar que si meto este bloque, este entre este da 1, y lo único que me va a quedar va a ser S más 4 por S más 5, que va a quedar un polinomio de segundo orden, multiplicados como si fuera álgebra, S cuadrado más la suma de los dos elementos más S más multiplicación de las dos constantes, 4 por 5, 20. Este es el polinomio característico si compenso de esta manera, y a final de cuentas pues obviamente está compensado, sigue siendo estable, pero pues obviamente con ciertas virtudes, ¿no?,
que nosotros queremos adquirir con nuestro sistema. Entonces, así a grandes rasgos tenemos ese concepto de compensación. Ese sería para nosotros, así en forma general, el concepto de compensación. Bueno, entonces aquí hay compensaciones on-off. Voy a tomar como punto de partida un ejemplo muy sencillo para el cambio de si esta es compensación negativa o si es compensación positiva, o qué nos trata de decir con ese tipo de compensaciones, ¿verdad? Entonces tenemos por aquí un pequeño depósito de aguas, alias el tinaco. Tenemos dos niveles, tenemos nivel alto o lleno, ¿sí? Y tenemos nivel bajo. Y obviamente el elemento que me va a servir como elemento de control sería un pequeño flotador. Entonces ese pequeño flotador se encuentra aquí, y dependiendo de la posición que obtenga ese flotador, pues va a mandar una señal, ¿sí? La señal es de cierre de apertura de un contacto. ¿Simón? Bueno, entonces cuando esté, obviamente ese contacto va a mandar una señal a un pequeño motor, a la bomba. Cuando este elemento esté en bajo, obviamente va a mandar la señal de que se prenda el pequeño artilugio mecánico, que sería la bomba, que se prenda la bomba, ¿sí? Y en cambio, cuando se encuentre en nivel alto del nivel de agua, va a mandar una señal, es decir, que se apague la bomba. Entonces, este es el tipo de interpretación del sistema de control on-off, obviamente, o positivo o negativo. Este es directo. Cuando esté en bajo, voy a considerar, este está en bajo, por lo tanto este caón se va a prender. Este caón ya está en alto, por lo tanto este caón se va a apagar, ¿sí? Entonces esta es la, así a grandes rasgos en la vida común y corriente o cotidiana, de la interpretación. Si tengo una retroalimentación en lazo negativo, a la hora de ya manipularlo, pues obviamente va a ser positiva, y viceversa. Si es positiva, pues obviamente va a cambiar a negativa. Entonces esa es ¿cómo se llama? El tipo de control on-off. Bueno, entonces en ocasiones también puedo yo tener otra característica. Voy a colocarle unas luces indicadoras aquí a mi motorcillo. Obviamente voy a obtener una luz indicadora de rojo, una de rojo, y la otra, ¿qué color va a ser? Bueno, iba a colocar amarillo, pero no tengo disposición de color amarillo, lo voy a colocar negro. Esta indicación del rojo es que está encendida la bomba, es decir, cuando está encendida la bomba, va a estar encendida. Es decir, esta indicación me va a decir, cuidado, no le meta la mano al mecanismo, no le dé un mantenimiento porque está funcionando esta parte. En cambio, este elemento va a indicar cuando esté apagada, cuando esté prendida la bomba, y cuando esté apagada la bomba. Y obviamente cuando esté apagada la bomba, cuando esté encendido esta señalización óptica luminosa, me va a indicar que sí le puedo meter mano a toda la red eléctrica. Entonces, cuando está este elemento encendido, está encendido, tenemos nivel bajo, por lo tanto prende la bomba, y obviamente este elemento está encendido. ¿Cómo va a estar ¿cómo se llama? El foquito va a estar encendido. ¿Y cómo va a estar este foquito? Apagado. Ahora está en esta posición, por lo tanto el motor está apagado y este foquito va a estar apagado, y en cambio este foquito va a estar encendido. Entonces, dependiendo pues del foquito, aquí ya tengo ya las dos combinaciones, off on y on off, dependiendo pues de la ubicación. Desde acá, desde el monitoreo del sensor de
de un fenómeno analógico, es decir, estoy sacando una comparación de la posición del nivel de agua. Esta es analogía, estoy comparando el nivel de agua físico ¿con qué lo estoy comparando? Con el estado de encendido y apagado de la bomba. Miren, entonces en realidad todos nuestros sistemas de controles son analógicos, porque estoy sacando una comparación del nivel de agua con respecto al encendido y apagado de un mecanismo, ¿sí? Y obviamente puedo tener yo sistemas de control off-on o on-off, ¿sí? Entonces únicamente así denotando, este es un sistema de control en miniatura, o no de tamaño, sino por el concepto pues de elementos que participan en el sistema de control, que es únicamente una bombilla alias el foco o un LED, ¿sí? Cuando este caón esté apagado, este debe de prender; cuando este esté encendido, este se debe de apagar. Y ya es uno más directo: este está apagado y este apagado, este encendido y este encendido, que corresponderá a los estados también del mecanismo giratorio ale a la bomba, ¿sí? Entonces a grandes rasgos es lo que tenemos nosotros por analizar. Y obviamente dependiendo de nuestro modelo matemático, obviamente puedo manipularlo, ese modelo matemático, con respecto a compensación, y ya cuando esté compensado voy a implementar distintas metodologías. Déjenme, me voy por acá. Voy a utilizar distintas metodologías para observar dicho resultado de la compensación, que serían las siguientes. Entonces ya tenemos nosotros caracterizado pues nuestro sistema de control. Tengo ya ahí su interpretación, y obviamente he utilizado un método gráfico para determinar si dicha compensación fue correcta o incorrecta. Lo estoy compensando poco, lo estoy compensando demasiado, y obviamente los efectos que pueden suscitarse a través de dicha compensación. Entonces las metodologías de compensación son métodos gráficos. Obviamente son métodos matemáticos que, si tratamos de hacerlo manualmente, pues obviamente tardaríamos demasiado tiempo, ¿eh? Pero ustedes pueden observar todo lo que requerimos para determinar únicamente este resultado, y aparte sacar la metodología gráfica para decir si me conviene este tipo de compensación o qué cambio le puedo hacer. Entonces rápidamente me ahorro todo este modelo matemático o designación del modelo matemático, lo meto en el MATLAB y puedo indicarle que saque una interpretación: compensación, esta no me interesa, del lugar geométrico de las raíces. Este es el primer metodología de observación geométrica. Lo estoy compensando poquito, o lo estoy sobrecompensando, ¿sí? Y otro tipo de compensación: respuesta a la frecuencia. Lugar geométrico de las raíces, respuesta a la frecuencia. Se vuelve a repetir: geométrico de las raíces, respuesta a la frecuencia, otra vez geométrico de las raíces y a la frecuencia. Entonces únicamente tenemos dos métodos geométricos para determinar qué tanto estamos compensando en un sistema de control, ¿sí? Y obviamente puedo sacar un adelanto de fase y un atraso de fase, o inclusive la combinación de estos dos. Más adelantito vamos a observar qué es el concepto de adelanto y atraso de fase. Recuerden que la fase es un ángulo. Si nos ubicamos en el análisis de circuitos 2, pues obviamente tenemos sistemas o circuitos eléctricos que, dependiendo de la excitación, dependiendo de la señal de entrada, aquí tengo un espacio, dependiendo del tipo de señal de entrada. Recuerden que tenemos la excitación, tenemos el tipo de excitación, de entrada es esta, este es dominio del tiempo, b de t igual a 10 seno de omega t,
transformado al dominio de la variable compleja S, este es BDT, BDS BDS sería igual a 10 ángulo de 0. Y la respuesta, tenemos un sistema de control, aquí está el sistema, y obviamente vamos a obtener una salida, y la salida puede ser una corriente, que sea esta, por ejemplo, esta es la corriente de salida, esta es la I de T de salida, y este es el B de T de entrada, y la I de salida que sea igual a 2 seno de omega T más 30 grados. Déjenme pongo el coseno, ahí está, coseno de 30 grados. Este no tiene nada que ver, seno, coseno, bueno, sí lo voy a dejar, seno, coseno, y obviamente transformado esta salida en la variable compleja S quedaría 2 ángulo de 30, ¿sí? Entonces si hay un desfasamiento de más 30 grados. Puedo colocar aquí en esta parte de manera simultánea tanto la entrada como la salida. Obviamente tengo omega igual a 30, omega t igual a más 30, igual con 0, despejada, omega t es igual a menos 30. Esta señal de corriente va a comenzar en menos 30. Este es menos 90, que sea por aquí menos 30. Va a comenzar aquí. Esta. Y obviamente tienen un desfasamiento de este punto máximo a este otro punto máximo, que va a ser de 30 grados. ¿Sí? Ese es el concepto de fase. Lo quiero adelantar. De hecho ya está adelantado. Podemos observar que el elemento que obtiene más prontamente su magnitud, es decir, su magnitud de 2 y su magnitud de 10, cuando vale 0, cuando tenemos un tiempo igual a 0, este ya tiene un valor, ¿sí? El de la corriente. En cambio el del voltaje apenas va adquiriendo ciertos valores, por lo tanto aquí está adelantado. Y si lo quiero atrasar, es decir, quiero que este elemento comience en más 30 grados. Aquí está omega t menos 30, si despejo, está restando, va a pasar sumando. Está ahí comenzando en más 30. Y obviamente esta corriente, déjenme utilizar otro color, esta corriente ya va a estar iniciando en más 30. Es el negro, va a comenzar en más 30, y este está atrasado. Podemos observar que cuando el tiempo es igual a 0 o va transcurriendo el tiempo, este ya tiene una magnitud aquí, y este todavía no comienza. Obviamente en referencia en valores positivos, este voltaje ya obtuvo un valor positivo. En cambio este todavía no comienza, va a comenzar hasta 30. Entonces en 30 grados este ya tiene un valor más grande que 0, y por lo tanto ¿quién comienza primero? El voltaje. Y después ¿quién comienza? La corriente. Entonces la corriente está atrasada, y aquí comienza primeramente la corriente y después el voltaje. Por lo tanto la corriente está adelantada. Recordando que el control o el elemento que voy a estar controlando para este caso va a ser la salida, y la salida es la corriente. Entonces esta metodología, pues obviamente lo único que puedo yo modificar es una instantánea con una sola frecuencia igual a 1 sobre omega, es decir, omega es igual a 2pi por f. La frecuencia va a ser igual a omega entre 2pi. Creo que aquí lo estaba cajeteando, ahí está. Frecuencia es igual a omega entre 2pi. Este es el elemento que voy a estar variando, y este elemento de entrada queda fijo, y voy a estar observando el comportamiento de la salida. Entonces eso es lo que tenemos. Por lo tanto, en el dominio del tiempo tendría que hacer nuevamente otro análisis para determinar su comportamiento, ¿sí? Y en cambio desde el punto de vista de sistemas de control, modifico frecuencia y saco distintas interpretaciones geométricas. Una interpretación geométrica sería el lugar geométrico de las raíces,
que están caracterizadas o ubicadas las raíces de este polinomio. Aquí están las raíces del polinomio, miren, s más 4 y s más 5, es decir, s más 4 por s más 5 igual con 0, despejo, primer raíz, s más 4 igual a 0, segunda raíz, s más 5 igual con 0, primer raíz, menos 4, siguiente raíz, menos 5. Primer concepto de estabilidad: todas las raíces deben de quedar en el lado negativo del eje real. Este es estable. Aquí tengo otra indicación para indicar la estabilidad y la inestabilidad. Ahí está, este es el área estable. Aquí quedó en menos 4, vamos a suponer que este es 1, 2, 3 y menos 4, y la otra raíz va a quedar en menos 5, menos 5. Automáticamente mi sistema es estable. Lugar geométrico de las raíces, y voy a variar frecuencia, y al variar frecuencia, por lo regular, la mayoría de las veces voy a obtener este comportamiento geométrico. Al variar la frecuencia tengo una asociación de puntos dispersos que me generan esta pequeña gráfica. Entonces el límite de compensación es de que esta gráfica no obtenga un brazo que se pase a la inestabilidad, y nuevamente aquí obtengo una frecuencia para cierto valor de omega, ¿sí? Entonces este es el nivel. Puedo modificar frecuencia desde aquí hasta este punto. Este punto es la modificación del valor de la frecuencia. Lugar geométrico de las raíces y respuesta a la frecuencia. Este es lugar geométrico de las raíces, o Rho locus. Este es lugar geométrico de la raíz, el primero. El otro, localizo donde está mi puntero, ya lo vi. Y el otro, voy a modificar frecuencia, y este ya lo analizamos. Obviamente al variar frecuencia saco dos interpretaciones geométricas, una de la magnitud, g de j omega, y otra de el argumento, el ángulo, que a final de cuentas es bode, ¿verdad? Esto ya lo habíamos analizado. Entonces a grandes rasgos es lo que vamos nosotros a tratar de observar. Bueno, más adelantito les proporcionamos los videos de cada una de estas temas y cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo. Bueno, entonces nos vemos para el próximo video.